Muy buenos días, comunidad de Tuxtla Cultural. En esta ocasión vamos a continuar con el programa Hablemos del Bicentenario, con motivo precisamente del Bicentenario de la Independencia Nacional y en particular de la Independencia de Chiapas y de Tuxtla. Tenemos un invitado especial en esta ocasión, que es el doctor Juan González Esponda, quien vamos a ver su semblanza para que conozcamos un poco de su trayectoria. Juan González Esponda, originario de Villaflores, Chiapas, licenciado en Economía por la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH y maestro en Historia por el Colegio de Michoacán. Estudió el doctorado en Antropología en el Colegio Morelos. Desde 7 de enero de 1985 es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Sociales de la propia UNACH, en donde imparte cursos de Historia y seminario de tesis, tanto en la licenciatura de Economía como en la de Historia. Ha estudiado los movimientos agraristas de las primeras décadas del siglo XX, en particular de las regiones Frailesca y Alto, así como investigaciones de la realidad social y económica del campo chiapaneco, especialmente sobre los movimientos sociales y agrarios de las últimas 3 décadas del siglo XX. Ha incursionado en temas de larga data como el caso de la población africana en la época colonial, así como la de las rebeliones indígenas. Ha publicado el producto de las investigaciones en revistas diversas y participado en foros y congresos regionales y nacionales. Entre su producción editorial tenemos la publicación de las obras de divulgación de temas de nuestras historias regional como Historia de Chiapas, Antología y Reflexiones de nuestra historia. Es además autor de Negros, Pardos y Mulatos, Otra historia que contar, y editado por Segunda Edición, y de Ya no hay tributo ni rey, de Profetas y Mesías en la insurrección de 1712 en la provincia de Chiapa, y de la finca al ejido, historia que narra la fundación de ejidos en el primer valle de la Frailesca de 1915 a 1940. Pues muy bien, doctor, ahora vamos a hablar un tema muy especial que pues prácticamente poco se habla, ¿no? En otros programas hemos hablado de fechas históricas, de personajes, de procesos, pero en esta ocasión el doctor nos va a charlar sobre las condiciones socioeconómicas en el momento de la independencia en la provincia de Chiapas. Pero un poquito antes, como antecedente, pues tenemos la etapa de las reformas borbónicas que a nivel central en la corona se implementaron y que, bueno, vienen también a impactar en la provincia de Chiapas. ¿No es así, maestro? Si gusta compartirnos. Sí. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo. Gracias, igualmente. Considero que la independencia de Chiapas no es ajena a todos los procesos de independencia que se dan, no solo en Centroamérica, sino en toda América Latina, que es actualmente, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque a partir de que estos territorios fueron incorporados vía conquista, ocupación, o como se le quiera denominar, en el siglo XVI, pasaron a formar parte de la dinámica mundial. El siglo XVI es a partir de cuando podemos hablar del mundo, como lo conocemos ahora. Entonces, siendo así, estos procesos de independencia tienen que ver justamente con lo que acontece a nivel mundial. Hay que decir que, si bien en el caso de Chiapas se habla casi siempre del 28 de agosto y las sucesivas declaraciones de independencia de los departamentos que le siguieron, hay detrás de todo esto una serie de acontecimientos, de hechos que van a culminar con esto que se inicia en Comitán el 28 de agosto. Es decir, como las conquistas de Chiapas, no hay una sola, igual podríamos decir que la independencia de Chiapas, no hay una sola independencia, hay varias independencias de Chiapas. ¿Por qué? Porque una fue la de Comitán el 28 de agosto, después se va a sumar Tuxtla, Ixtacomitán, tardíamente Ciudad Real, que es la capital de la provincia colonial de Chiapas, de las Chiapas ya en ese momento. Entonces, pero eso tiene una explicación
no solamente con las decisiones políticas, sino también económicas. Así es. En lo político hay que decir que en el siglo XVIII es sustituida una casa gobernante, que son los Habsburgo, por los Borbones. Esto evidentemente significa cambios, no solamente de personas, sino cambios en las formas de ejercer el poder. Hay que decir que los Borbones estuvieron desde un principio interesados en centralizar más el poder, en tener mayor control no solamente de sus súbditos en España y de los órganos de gobierno, sino sobre todo de las colonias. En virtud de esto, y también tomando en cuenta que las colonias americanas, y particularmente las provincias centroamericanas, no estaban, digamos, incorporadas, y tampoco España, hay que decirlo, incorporadas a los acontecimientos más impactantes de Europa. Francia era el centro del desarrollo intelectual y artístico del siglo XVIII, es conocida el periodo de la Ilustración que se va a desarrollar en Francia. Y bueno, Rousseau, Condorcet, Voltaire, Vico, Descartes, pues van a tener un gran influjo en las sociedades de aquella época. En Estados Unidos, lo que es hoy Estados Unidos, se independizaron esas colonias inglesas en 1776, quizás en donde se van a expresar estas ideas de la Ilustración es en la famosa Revolución Francesa de 1789. Es decir, hay una serie de acontecimientos políticos que están hablando de una transformación en Europa. Pero hay que señalar también que aquí, antes que la Revolución Francesa de 1789, se dio la de Haití, con la fuga de los esclavos y en donde también se pregonaron algunos principios que van a ser reivindicados por la Revolución Francesa después, como la libertad, la fraternidad, que los reivindica la Revolución Francesa. Pero bueno, esto por decir que no todo nos ha venido de Europa. Es decir, que aquí en el continente también han habido procesos que poco hemos reparado en ellos, en esas contribuciones que se dan desde estos territorios. Bueno, entonces, estas revoluciones, la Revolución Inglesa también, que es mucho más anterior, que van a permitir la formación de los estados nacionales y la sustitución de una aristocracia que había gobernado en todo ese periodo conocido como el medioevo, también va a repercutir aquí. Aquí nos va a llegar, a las provincias centroamericanas nos van a llegar estas ideas a través de los ilustrados. Tenemos varios pensadores ilustrados chiapanecos y por supuesto también centroamericanos, pero como se trata de reivindicar a estos personajes de Chiapas, que son finalmente los que van creando la idea de la autonomía de la provincia. Pues tenemos ahí a José Felipe Flores, que muy pocos saben que José Felipe Flores es un médico que no solamente estudió en San Carlos, sino también en Francia. Él es un ilustrado. Y fue médico del rey, ¿no? De España. Sí, exactamente. Sí, tiene muchos estudios. Son personajes ilustrados. Y bueno, cuando aquí en estas provincias, tú sabes que cuando hay crisis económicas, casi siempre nos acompañan también las pandemias y las epidemias. Y en esa época había un mal que afectaba a todas las provincias centroamericanas, que era conocido como el mal del Pinto. Y entonces, bueno, por ahí hay hasta una anécdota en donde don José Felipe Flores propuso que para resolver ese problema, ese mal que aquejaba a las provincias de Centroamérica, había que comer lagartijas crudas y sin piel. Evidentemente no tuvo ningún resultado, pero más fue una cosa anecdótica. Pero bueno, José Felipe Flores es un ilustrado, estuvo en Francia, allá se formó, y otro ilustrado de los que tenemos nosotros aquí es Fray Matías de Córdoba. Exactamente, pero digamos que agrupados en lo que sería la Sociedad de Amigos del País, ¿no? Como una respuesta hacia esa centralización, esas ideas de libertad, fraternidad que fueron permeando
en este grupo de intelectuales, ¿no? Formados en esta... Sí, efectivamente. Digamos, la Sociedad Económica de Amigos del País se va a fundar, la de Guatemala, o de Amantes del País, como también se le llama la de Guatemala, en 1794. Esa sociedad, se fundó allá y eran miembros prominentes estos letrados, como Fray Matías de Córdoba, José Felipe Flores, por supuesto, y además comerciantes, hacendados de las provincias centroamericanas. Pero esto fue resultado precisamente de las reformas borbónicas. La corona española o los Borbones, preocupados por el atraso económico de España, frente a la expansión económica que estaba viviendo Inglaterra, porque hay que decir que los historiadores consideran en lo general que hay un proceso científico-técnico que se da entre 1750 y 1850, fundamentalmente en Europa, ¿sí? Y que tuvo como centro a Inglaterra. Entonces, esa revolución científico-técnica lo que produjo son muchas mercancías. Y entonces, Inglaterra está inundando los mercados europeos con sus productos. Y no solamente a los mercados europeos, sino también a los mercados de las colonias controladas por los españoles. Por eso había muchos contrabandistas aquí, en los llanos, en Tuzla. En Tuzla utilizaban como medio de entrada el río Grijalva. Y bueno, aquí Tuzla, a pesar de que era, digamos, un pueblo pequeño, no comparado con los edificios que existían en la capital de la provincia, que era Ciudad Real, pues también circulaban las mercancías que venían de Europa de manera de contrabando. Entonces, aquí las reformas borbónicas fueron muy importantes porque en el aspecto político vienen a sustituir a las alcaldías mayores. Estas alcaldías mayores que unos dicen que se instauraron en 1569, otros en 1570, sea como fuere, en 1786 se ponen en vigor las reformas borbónicas aquí y el primer cambio es un cambio político estructural porque se viene a quitar una forma de gobierno, una forma de administrar a estas colonias y se instituye la Intendencia de Chiapas en 1786. Para entonces ya existían dos alcaldías, la Alcaldía Mayor de Ciudad Real y la Alcaldía Mayor de Chiapa de los Indios, que estaba aquí en esta ciudad, en Tuxtla. Y la gobernación del Soconusco, hay que decirlo, el Soconusco era una provincia autónoma de la provincia de Chiapas, tenía cada una su propio gobierno. Entonces en 1786 se unen la Alcaldía Mayor de Ciudad Real, la Alcaldía Mayor de Chiapa de los Indios y también la Gobernación Autónoma de Soconusco bajo una sola autoridad. Por eso se habla a partir de 1786 de las Chiapas. Por primera vez se integran los territorios que van a formar unos años después lo que es la provincia de Chiapas, la provincia mexicana de Chiapas. Esto es muy importante porque a raíz de la implementación de las reformas borbónicas, que es la centralización del poder político y del comercio, sobre todo ante la expansión de la revolución industrial de Inglaterra, vienen también a permear en Chiapas, y eso que mencionabas es muy importante porque se empieza a generar ya una pequeña burguesía mercantilista en la región de los valles centrales, en la región de Comitán, en la región del Soconusco, es decir, en aquellas zonas en donde no tenían el control directamente la gobernación de Guatemala, y esto va a permitir también que se vayan generando otros nuevos centros de poder, tanto político como económico, ¿no? Como fue Tuxtla, San Cristóbal, Comitán y Tapachula, ¿no? Eso es muy interesante, que a veces lo perdemos de vista, pero qué bueno que lo estás mencionando. Tiene que ver esto con
también una historia de la economía de los países centroamericanos, incluyendo Chiapas, que son desde un inicio monocultivistas. En Chiapas, lo más importante a nivel comercial en el siglo XVI y principios del siglo XVII, porque por ahí de 1620 dejó de ser importante la producción de cacao. ¿Sí? El cacao del Soconusco, por eso el Soconusco se hizo muy famoso a nivel mundial, porque no solo en la Ciudad de México las señoras tomaban su chocolate y fumaban sus puros en las tardes, sino también las élites europeas, claro, que se hicieron adictas al consumo del chocolate. Sí. Entonces el Soconusco se hizo tan famoso que el propio Quijote, el autor del Quijote, le pidió al rey que lo nombrara gobernador del Soconusco, ¿no? Entonces, siempre, pero eso es la provincia de Soconusco, pero en el caso de la provincia de Chiapas, fue la ganadería sobre todo en los valles centrales y en el área de Tonalá. Es aquí donde crece la ganadería. La ganadería es una actividad a todo lo largo de la época colonial, y las ganancias que se extraían de la ganadería no era tanto por la venta de carne, como podríamos pensar, sino más bien por la venta del cebo que se extraía del ganado bovino. También había ganado caballar, porque era muy cotizado, sobre todo por los comerciantes de la Nueva España, de Oaxaca particularmente. Pero además, en todo Centroamérica, y Chiapas era un abastecedor importante, se comercializaba el cuero de las reses. Tenía múltiples usos, no solamente para hacer la ropa de los vaqueros, sino también como un instrumento de trabajo. Se desgranaba con mayor los arneros famosos estos que todavía se pueden ver en algunos lugares, pues su origen es en aquella época, en la época colonial, cuando evidentemente se están buscando nuevas técnicas para mejorar la productividad. Incluso cuando uno va analizando las transacciones comerciales, por ejemplo, se empieza a distinguir ya como que dos destinos, ¿no? Del río Grijalva para allá, lo que es Ciudad Real y Comitán, más el acercamiento hacia Guatemala, y del río Grijalva para acá, más el acercamiento hacia el centro sí, hacia país, la Nueva España. Hacia la Nueva España, mayor relación comercial con Campeche, con Tabasco, con Oaxaca, sí, que son las puertas de entrada a México. Entonces, de alguna forma se van creando dos fracciones de las élites que tienen vínculos económicos con sociedades bastante diferentes, ¿no? Como son la de la Nueva España y la de allá de Guatemala. Pero esto de la economía es lo que va a determinar que, bueno, Chiapas siempre ha dependido unas veces de un cultivo, otras veces de otro. Aquí es de la ganadería. El ganado aquí se soltaba, casi era cimarrón, no había que meterle. Ajá. Pero a partir de 1630 se introduce el añil. Se introduce el añil a Tonalá, hay también añil en la Frailesca, porque formaba parte del departamento de Chiapas. Sí. Por supuesto que hay tabaco, algodón, caña de azúcar, pero son básicamente de consumo local. Estos productos son de exportación. El añil es muy importante de 1630 a 1720, 1740, porque hay un incremento de la demanda de Europa de tintes. Del añil se extraía un color azul. Entonces se exportaba aquí en barras el tinte a Europa. Y bueno, la revolución industrial vino a modificar esa relación comercial que existía de los productores de añil de aquí, de Guatemala, de El Salvador, con Europa. ¿Por qué? Porque la revolución industrial va a descubrir, va a inventar colorantes químicos. Entonces disminuye la demanda de añil, disminuye también la poca demanda que había de grana o la poca producción que había de grana que se producía en Tecpatán y en algunos territorios zoques y que también se exportaba porque de ahí se extraía un colorante, un color rojo
disminuyen y entonces el mercado, digamos, exterior para los productores de aquí se termina. ¿Qué es lo que provoca todo esto? Provoca un atraso económico, porque los ingresos de los productores de añil, de los hacendados, productores de añil, va a disminuir. Y entonces las reformas borbónicas lo que intentan es modernizar la administración para también modernizar la economía. Volvemos aquí al punto, porque las reformas borbónicas, si bien integraron a lo que es hoy nuestro territorio de Chiapas, las reformas borbónicas provocaron aquí un efecto verdaderamente revolucionario. ¿Por qué? En el sentido de transformador, porque es un cambio de régimen. La simple sustitución del alcalde por el intendente. El alcalde mayor era un peso muy grave para la economía de los pueblos indígenas y también para el erario público, porque había mucho fraude que cometían los alcaldes mayores con los tributos que cobraban. No solamente defraudaban al fisco real, sino también a los pueblos indígenas. Muchos pueblos indígenas pagaban los tributos en maíz y ese maíz lo volvían a recibir, lo volvían a comprar a precios muy exagerados de cómo lo habían entregado al alcalde mayor a través de sus tenientes de partido. Entonces hay una serie de problemas. Además imponen productos que ellos, muchos alcaldes son comerciantes, están aliados con los comerciantes de Guatemala o al servicio de comerciantes de Guatemala. Entonces obligan a las comunidades a comprar lo que ellos venden, aunque no los necesiten. Yo he encontrado ahí testimonios de comunidades en donde los obligaban a comprar, por ejemplo, medias de seda, que evidentemente no utilizaban, no lo consumían. Claro. Y a la vez, estos alcaldes mayores también entregaban algodón para que fuera hilado por los indígenas y de esa manera también elaborar telas que ellos solamente compraban. Los indígenas no podían vender sus productos más que al alcalde mayor. El alcalde mayor era un peso, era un lastre, era un obstáculo para el desarrollo económico. Entonces, cuando se quita esto, el obispo Polanco, este famoso obispo, también un obispo ilustrado, que el autor de ese censo que se conoce así como el censo de Polanco, sí, de 1778, es la época, se quejó, denunció en varias ocasiones a los alcaldes mayores por los abusos que cometían en contra de los pueblos indígenas. Y finalmente le hacen caso y desaparecen a los alcaldes, crean la intendencia, el intendente no tiene ya intervención en los pueblos indígenas, se comienza, los principios son diferentes, el dejar hacer, dejar pasar, es decir, la libertad de comercio, la libertad de tránsito, que son las nuevas ideas que comienzan a estar vigentes en Europa. Los intendentes representan esas ideas. Entonces, ¿qué pasa con los pueblos? Los pueblos tienen un respiro, se registra, si vemos los censos, una pequeña recuperación demográfica, porque hay una catástrofe demográfica, sobre todo a principios del siglo XVII, hay una recuperación demográfica porque también ellos tienen más libertad para producir, más libertad para vender y para comprar, incluso libertad de movimiento, porque una de las preocupaciones de la Sociedad Económica de Amantes del País y de nuestro diputado ante las Cortes, Mariano Robles Domínguez de Mazariegos, es precisamente la libertad de que ahora gozan los indios, que andan revueltos, dicen, con la población negra, sobre todo, pero claro, también con españoles pobres y demás. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que los beneficiarios de la mano de obra en la época de los alcaldes mayores ya no pueden hacer uso de esa mano de obra. Desaparece el repartimiento a labor, que consistía en que cada semana le enviaban a los hacendados, a los encomenderos, para entonces ya habían desaparecido, un determinado número de indios para trabajar en sus tierras, las tierras del hacendado. Todo eso se termina. Eso es muy importante señalarlo. Y bueno, entonces ese aspecto es fundamental porque ya empieza a configurarse una nueva relación social, ¿no?
y sobre todo que se empieza ya a configurar lo que sería ya las ideas liberales que van a incidir precisamente en la independencia, ¿no? Pero este reclamo, que no solamente es de Chiapas, es también de lo que es actualmente Honduras, El Salvador, hacia el olvido que lo tenía la gobernación de Guatemala, se da en todos estos factores. Pero es esa misma centralización que existía, ¿no? Y entonces surgen las nuevas propuestas, que las va a integrar muy bien, ya lo mencionaste, Mariano Robles Domínguez. Yo siempre he dicho que esa propuesta que él elabora y lleva allá a las Cortes de Cádiz es como el primer plan, como lo conocemos hoy, plan de desarrollo del Estado, ¿no? Porque toca puntos muy específicos. Primero diagnostica la situación, ¿no? Y luego hace las propuestas que, aunque no tuvieron un efecto inmediato, sí hay una claridad especial de qué es lo que requiere el Estado: un puerto, una universidad, mayores libertades de comercio, etcétera, ¿no? Sí, eso es algo recurrente entre los pensadores chiapanecos, ¿no? Sí. En 1912 Luis Espinosa también escribió, pero ahora el abandono del centro de la República Mexicana. Después de un ¿no? siglo. Es decir, como que seguimos todavía sin ser bien vistos, vamos a decir, por los centros de poder. Pero en relación con este diputado, hay que decir que previo a esto, estábamos hablando de la formación de la Sociedad Económica de Amigos del País. Sí. Esta sociedad en Guatemala, de la cual era miembro también Fray Matías de Córdoba, en 1796, dada la crisis económica que atravesaba la provincia, y estas provincias, las centroamericanas, no era propio de Chiapas, lanza una convocatoria para un concurso, para que todos aquellos pensadores propusieran formas de cómo sacar del marasmo económico, decían ellos, a las provincias centroamericanas, que es la crisis económica de las provincias centroamericanas. Lo mismo le preocupaba también a la corona en España, porque igual podríamos decir que pasaban por una situación de pobreza también en España, ¿no? Entonces aquí el ganador de ese ofrecían una medalla de oro y la publicación del ensayo que resultara triunfador, y resulta que el ganador de ese concurso es precisamente Fray Matías de Córdoba. Fray Matías de Córdoba escribió un pequeño ensayo con un título que se llama Utilidades de que todos los indios calcen y vistan a la española y modo de lograrlo sin coacción ni mandato, ¿sí? Tiene varias interpretaciones, pero lo que propone Fray Matías de Córdoba en este texto no es solamente la búsqueda de nuevos cultivos para Chiapas, la apertura de caminos, que ya los menciona, sino sobre todo él habla de evitar que los indios, los mulatos, los negros elaboren su propio vestido y su propio calzado. ¿Para qué? Para que la manufactura naciente en la Nueva España, en Guatemala y en sus provincias, pues tenga mercado. Es decir, Fray Matías de Córdoba, con toda seguridad, como ilustrado que era, había seguro leído a los economistas clásicos, porque una condición básica, elemental para el desarrollo de una economía mercantil es que haya compradores, no solo productores. Pero si tus compradores hacen su propio vestido y su propio calzado, pues lo que hay que hacer es que ya no lo hagan. La producción de autoconsumo, no había. Exactamente, es decir, eran economías naturales, como dicen los economistas, que lo que producían era básicamente para el autoconsumo. Eso se desarrolló después del cambio de alcaldía a intendencia, que los pueblos pudieron tener mayor facilidad para producir sus propias mercancías para su uso. Entonces era necesario, en la perspectiva de Fray Matías, es un visionario en ese sentido, la formación del mercado interno, para que de esa manera
la industria en su versión de manufactura se pudiese desarrollar. También hay que señalar que en 1774 un obispo, el anterior a Polanco, para promover las artes, la artesanía, puso unos talleres de artesanía en Teopisca que tuvieron muy poco éxito, talleres más o menos ya con la maquinaria de la época, para que los indígenas pudiesen aprender a hacer ropa textil en esas máquinas. Es decir, había una preocupación por lo que podríamos decir industrializar de manera incipiente estas provincias. Pero Fray Matías de Córdoba ganó ese premio, propuso que había que controlar a la población indígena, que no anduviese vagabundeando de un lado a otro, y bueno, poco eco tuvieron esas propuestas. La Sociedad Económica de Amigos de Guatemala mandó investigar las potencialidades económicas, pero no hubo eco. ¿Por qué? Porque la metrópoli estaba metida en una verdadera crisis. Había sido tomado prisionero Fernando VII, después liberado, él en su afán de imponer el poder absoluto, había también desconocido la Constitución de Cádiz. Mariano Robles Domínguez de Mazariegos lleva de alguna manera el espíritu, el pensamiento, la idea que tenían los ilustrados de la época de Chiapas. Él no era el diputado titular, era Sebastián Esponda y Olachea, sí, pero se murió. Se murió. Y entonces en su lugar entra Mariano Robles Domínguez de Mazariegos. Sí. Las propuestas de Mariano Robles Domínguez de Mazariegos parten de una crítica digamos, al centro de poder que es Guatemala, al reino de Guatemala, que está en el abandono, que han desaparecido pueblos que son muy importantes, menciona Copanahuasla, por ejemplo, que efectivamente era un pueblo muy importante, que estaba asentado en unas tierras sumamente ricas, donde se producía en aquella época el algodón de mayor calidad, de todo el algodón que se producía en la provincia, y donde ahora se produce la caña de azúcar también de mayor calidad en el país, así que es esa región de Pujiltic, ¿no? Sí. Entonces, él menciona la desaparición de pueblos en el área Zoque, en el área Maya, enumera algunos, pero también propone que se cree una universidad, que se abran nuevos cultivos, de alguna manera un poco con el espíritu autonomista que despierta la Constitución de Cádiz. Propone que se cree una diputación provincial para Chiapas, porque él era diputado de Chiapas, pero era parte de la Diputación de Guatemala, es decir, que no representaba de manera directa a la provincia de Chiapas en las Cortes de Cádiz, sino a través de Guatemala. Entonces él propuso algo ya era una idea independentista. Ya no, era una idea que viene de la Constitución de Cádiz. Sí. Esa mayor libertad de que gozan los pueblos está expresada ahí, y la mayor autonomía en la toma de decisiones está expresada en la Constitución de Cádiz, que es una constitución liberal. Por eso el rey la ataca, la desconoce, aunque después, en 1533, se volverá a poner en vigencia esa constitución de ideas liberales. Pero Fray Matías propone… 1833. 1833. Sí. Fray Matías, Mariano Robles propone que se le dé reconocimiento de ciudad a Comitán, a Tuxtla y a Tapachula. Y evidentemente que solo se le da a Comitán en ese momento. Sí le dan el reconocimiento a Comitán. La diputación no se le autoriza a Chiapas, porque justamente se oponía el diputado de Guatemala. Él fue el primer opositor en las Cortes de Cádiz a la petición de Mariano Robles Domínguez de Mazariegos. Sin embargo, fue hasta mayo de 1821 cuando se aprueba en las Cortes de Cádiz la creación de la Diputación Provincial de las Chiapas, y es en el mes de octubre de 1821, unos meses después de la independencia,
cuando se instala la Diputación Provincial de Chiapas. Ya estábamos entrando a otro proceso, a otra dinámica. Claro. ¿no? Sin embargo, el reconocimiento ya legal del ayuntamiento es lo que permite que un 28 de agosto el ayuntamiento de Comitán pueda hacer una declaratoria de este tipo de la independencia, y luego Ciudad Real, y luego San Marcos Tuxtla, Comitán. Entonces, como autoridades, digamos que ese es un efecto pues inmediato de las Cortes de Cádiz, ¿no? Sí, es que aquí, desde que se instala la intendencia, hay los alcaldes mayores desaparecieron el cabildo de Ciudad Real. Fue una descentralización del poder político también. Excesiva. Sí. Entonces, con las Cortes de Cádiz comienza a levantar cabeza el ayuntamiento de Ciudad Real y a demandar, a exigir y a ocupar los espacios que le correspondía por ley. Entonces hay varios conflictos ahí con intendentes, con enviados de Guatemala, con el cabildo de Ciudad Real. Es decir, los cabildos comienzan a reclamar una mayor autonomía, y justamente Comitán es uno de los nombrados, reconocidos como tal. Sí. Y justamente tienes razón, porque precisamente ese espíritu autonomista que comienza a crecer en las provincias, en los departamentos de Chiapas, en unos más que en otros, tiene que ver con ese espíritu liberal, ilustrado, que ya campeaba también en nuestras provincias. De tal manera que en 1819 se forma la Sociedad Económica de Amigos del País, que la forma Fray Matías de Córdoba, pero el que propone la formación de esta sociedad es Carlos Castañón, que es el intendente interino, porque el intendente titular se fue, porque había muchos conflictos. Entonces, él propone, y Fray Matías es el promotor, es el creador de esta sociedad. Y esa sociedad de inmediato empieza a buscar soluciones a los problemas. Dice, hay que abrir caminos, como ya lo decía Robles, hay que incorporar nuevos cultivos, se hablaba de volver a producir el cacao, porque el cacao también estaba resurgiendo ya desde finales del siglo XVIII. Incluso se llegó a mencionar que era necesario extraer el betún judaico en Chiapas. El betún judaico era el petróleo, así le llamaban en aquella época, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, ya desde entonces se habían dado cuenta que existía petróleo en estas tierras, ¿no? Entonces, ellos buscaban que había que abrir a la navegación los ríos Usumacinta, Jataté, Puerto Arista, el de San Benito, sí. que además los autorizó, las Cortes de Cádiz autorizaron la creación de esos dos puertos, para que Chiapas pudiese tener no solamente comercio con la Nueva España y con Europa, sino también con el Perú, ¿no? Con el Perú, que eran las rutas, digamos, comerciales ya de alguna manera establecidas de antaño. Entonces la provincia comienza a buscar soluciones a sus problemas, se promueven las expediciones a la selva, porque otra cosa es la extracción de la madera, que empieza a verse como una alternativa también de carácter económico. El río Grijalva se hace navegable, hay partes navegables, ya desde entonces el río Grijalva, se intensifica el comercio ilegal que afectaba a los comerciantes establecidos de Ciudad Real. Sí. Y a los comerciantes establecidos de Guatemala. Y aquí hay una cosa muy importante también, porque las ideas liberales, autonomistas, independentistas, van a cuajar en lo que mencionabas hace rato, en una nueva élite que está surgiendo en los llanos, Comitán en particular, no por casualidad se dio ahí la primera independencia de una ciudad chiapaneca, no es una casualidad. ¿Por qué? Porque ahí estaban asentadas las nuevas élites, ¿sí? Siempre las élites tradicionales. Y que tenían más libertades, el poder de Guatemala no llegaba hasta, estaba más concentrado en Ciudad Real, y un poco las élites de Tuxtla, de Comitán,
estaban más sueltas, ¿no? Eran más flexibles. Más flexibles. Ellos crecían al amparo del hundimiento de Ciudad Real. Sí. Aquí había un problema, casi en el siglo XVIII, XVII, no había circulante. Lo que circulaba era la moneda, el cacao como moneda fraccionaria. Eso era una muestra del atraso económico. Entonces, ¿por qué Tuxtla? ¿Por qué Comitán? ¿Por qué Tapachula? Porque en Tapachula comienza a resurgir el cacao. ¿Sí? El cacao es un cultivo típico de acá, es originario de acá, pero es un cultivo muy especializado. No cualquiera puede, no cualquier campesino puede dedicarse a cultivar el cacao. En el siglo XVI y principio del XVII, los que se ocupaban eran los propios indígenas de esa región. Pero como viene un colapso demográfico, desaparece la mano de obra calificada para atender el cultivo del cacao y bueno, y se viene abajo también la producción de cacao. No se vino abajo, como en el caso del añil, la demanda, se vino abajo la producción por la desaparición de la mano de obra calificada. Entonces, en el siglo XVIII empieza otra vez a resurgir. Hay una migración intensa de los altos de Chiapas, de los altos de Guatemala, a los valles centrales de aquí, al Soconusco, ya desde la época colonial. Pero Tuxtla hay que fijarnos en dónde está asentado. Es el lugar donde entra y sale el río Grijalva, ¿sí? Todo lo que el río Grijalva baña, bendice con sus aguas, que es toda la cuenca del río Grijalva, que forma todos estos valles centrales, incluyendo esta región de Pujiltic, de la que mencionamos antes, donde estaba Copanahuastla, la Frailesca, Cintalapa, Jiquipilas, todo esto va a desarrollar una economía a partir de la ganadería. ¿Sí? La ganadería va a ser aquí la actividad económica que va a fortalecer, y no solamente a Tuxtla, también a los llanos de Comitán. ¿Por qué? Porque Cuxtepeques, que era el principal centro ganadero de la provincia de Chiapas en la época colonial, pertenecía a Comitán, a los llanos, ¿sí? Entonces estaba de alguna manera administrado desde allá. Entonces eran las nuevas élites las que van creciendo. ¿Y qué tenían las élites tradicionales? Pues tenían la mano de obra de la que habían vivido prácticamente durante toda la época colonial. La explotación de la mano de obra de los indígenas había sido la base del enriquecimiento de las élites tradicionales que vivían en Ciudad Real. Entonces, esas élites eran más reacias al cambio, le tenían más miedo al cambio. En cambio, aquellos que estaban surgiendo como los nuevos capitalistas que tú mencionas, que son las nuevas élites comerciales, agroganaderas, porque era la agricultura y la ganadería, pues esas regiones son las productoras de maíz y de ganado. Sí, son las que todo eso va a influir ya después, en 1892, en el traslado de poderes. Bueno, hubo antes varios traslados, ¿no? Pero era en esa disputa por el poder de las élites, ¿no? Es ahora sí como el destino manifiesto, marcado por el río Grijalva. Sí. ¿Sí? El río Grijalva es un gran río, no solamente por su tamaño, por las aguas que tiene, sino porque ha modelado de alguna forma la sociedad, la cultura y la economía de Chiapas. Así es. ¿Por qué? Porque ciertamente en todo el siglo XIX, donde crece la economía, es alrededor del río Grijalva. Entonces, el bendito río Grijalva, y no tanto Emilio Rabasa y todas sus malas simpatías, sus antipatías hacia los habitantes de Ciudad Real, las que hicieron que Tuxtla inevitablemente se convirtiera. Sí, la visión que tuvo él, ¿no? Como para de integración del Estado. Se combina la visión estratégica de gobernantes con una realidad, porque saben leer perfectamente lo que está ocurriendo y lo que viene hacia adelante, ¿no? Entonces, a finales del siglo XIX, entonces, en Chiapas, en la provincia de Chiapas y Soconusco, porque además los tuxtlecos tenían un gran influjo en la ganadería de Tonalá. Tonalá estuvo
más supeditada hacia los tustlecos. Y ya no digamos el valle de Jiquipilas y Cintalapa, y la Frailesca, ¿no? Y Chiapa, que poco a poco va a ser sometida de alguna manera por y bueno, Tuxtla y también, ¿no? La zona de los Oques y todo esto que era otro tipo de producción, pero siempre estuvieron integrados ligadas a Tuxtla, sí. ¿No? Entonces, al final de cuentas, este crecimiento económico que se va dando ante la crisis que viven las élites tradicionales es en donde van a proliferar las nuevas ideas. Los liberales están en Comitán y sobre todo están en Tuxtla y en Chiapa, ¿sí? Ahí están. Y bueno, Fray Matías es un hombre nacido en Tapachula, ¿no? Entonces, no es una casualidad que en 1821 se haya proclamado la independencia de Comitán en Comitán, ¿sí? Primero, es una ciudad recién reconocida con ese título, pero además en donde, a diferencia de Ciudad Real, hay una gran participación de la ciudadanía, no solamente de todos los barrios, sí, no solo de los notables, sino de la población, igual que Tuxtla. Recuérdate que cuando enjuiciaron acá públicamente a Joaquín Miguel Gutiérrez porque no había estado cuando la unión de Chiapas a México, aquí estaba toda la población tuxtleca, incluyendo los zoques, los barrios zoques. Había una autoridad zoque tradicional. Exactamente. Hasta fines del siglo, mediados del siglo pasado. Sí, ¿no? sí. Bueno, todo eso es muy interesante, hay mucho que hablar, que reconocer en este tema de la independencia, en donde precisamente pues como chiapanecos nosotros siempre estamos impugnando de que proponiendo pues de que es otra historia muy diferente a la historia nacional, tiene sus propias características. Ya se logró que Comitán sea declarada como la cuna de la independencia de Centroamérica, ¿no? Porque eso tiene una connotación específica, ¿no? Son historias compartidas que tenemos con Centroamérica y eso hay que resaltarlo, ¿no? Independientemente también de nuestros lazos también con México, porque se nos ha tratado de ver como que si estuviéramos aislados de lo que pasaba a nivel nacional, y eso tampoco, ¿no? Porque ya era eminente la independencia después de la firma del Tratado de Córdoba, pues ya era un poco trámite, más bien fue la inteligencia, la astucia de Fray Matías de Córdoba, decir, bueno, de una vez, ¿no? Ya, ¿para qué esperamos más declarar la independencia? Sí, ¿no? y es que no, porque a veces podríamos pensar, qué oportunistas estos chiapanecos que cuando vieron caído el imperio, el imperio español en Nueva España, se independizaron. No, hay un proceso previo, claro, sí. del pensamiento autonomista, de independencia. Hay un proceso. Si bien aquí no hay una guerra, pero aquí hay conflictos, aquí hay diferencias políticas. Sí. No hay una guerra, pero sí hay luchas por el poder, más que oportunismo, inteligencia, ¿no? La situación ya estaba dada, ¿no? Y entonces había que aprovechar esa fecha. Yo diría que el acto de independizar a Comitán y después las otras ciudades de Chiapas, Tuxtla, San Cristóbal, Ixtacomitán, Palenque, Tapachula, es un proceso en donde comienza a verse la presencia de una élite diferente, progresista. Porque fíjate que los Borbones sí apoyaban a estas élites de los llanos, de Tuxtla y de Tapachula. ¿Por qué? Porque los veían más capaces de emprender los nuevos proyectos económicos que eran necesarios y que los veían desde Europa. Entonces, no es una casualidad, ni un oportunismo, ni nada, sino simplemente resultado de un proceso que va a dar origen a una nueva élite. Una nueva élite que va empujando no solamente en el sentido de progreso, ¿sí? En el sentido de progreso, de desarrollo económico, sino además en el sentido de libertad, ¿sí? De libertad, que es el nuevo pensamiento de la época, ¿no? Entonces,
no era posible que las viejas élites pudiesen adoptar una posición de esa naturaleza, puesto que ellos eran conservadores. Ellos lo que trataban era de mantener el control de los indios, porque eso fue lo que propusieron después. Sí. ¿Qué es lo que necesitamos? Volver al sistema de alcaldías mayores, decían ellos, ¿no? Por eso era imposible que las élites tradicionales pudiesen mantener el poder y el control. ¿Por qué? Porque querían volver hacia atrás. Es como que si España le hubiese dicho a Inglaterra, ahora señor, ustedes destruyan toda su maquinaria, todos sus inventos, vamos a volver al pasado. Ya no era. Digamos, el espíritu de transformación en el mundo llegó a Chiapas, pero no llegó a través de las élites tradicionales, ni de Ciudad Real, ni de la capital del Reino de Guatemala, sino a través de estas nuevas élites que empujaban la economía y que eran pues mucho más emprendedoras, eran sagaces, mucho más hábiles, aventureros hasta cierto punto en el buen sentido de la palabra, claro, que son los que vieron la oportunidad de incorporarse también a un movimiento que fue la transformación de América Latina finalmente. Exactamente, es el curso de la historia y bien aprovechado, ¿no? Entonces, sí, pues no sé, ya el tiempo, queremos concluir en este aspecto tan interesante, ¿no? Yo quería hacer mención ya nada más para señalar que a raíz de la independencia de Chiapas y su unión a México, la provincia de Chiapas y el Soconusco desaparecieron para los historiadores centroamericanos. Las historias de Centroamérica solamente de pronto le dedican unas líneas a la historia de Chiapas y del Soconusco. Y lamentablemente por muchos años también, por muchos siglos diría yo, para los historiadores mexicanos. Quizás en los últimos 30 años hay una mayor atención, sobre todo a partir de los centros de investigación histórica que hay en Chiapas, sobre los procesos sociales, políticos, culturales de Chiapas. Hoy tenemos más conocimiento de lo que fue nuestra época colonial, pero gracias a que hay un impulso, y mucho tiene que verse también desde Chiapas. Hay un impulso por el conocimiento de ese Chiapas colonial que desconocen el resto de los novohispanos, vamos a llamarles, con propiedad, y desconocen o no quieren reconocer los centroamericanos. Yo creo que este es un momento interesante, ¿no? El Bicentenario no solamente conmemoraciones cívicas, políticas, históricas, sino también repensar, ¿no? Por eso yo hablaba de historias compartidas, ¿no? Y que de una u otra manera, pues también se van realizando, ¿no? Hace poco se inició un diplomado, ¿no? Entre historia de Chiapas y Centroamérica. Creo que ese tipo de situaciones debe de prevalecer para que podamos entender mejor nuestro pasado y romper ese, como nos ven, ¿no? En Guatemala, ¿no? Nos quitaron Chiapas, ¿no? Y nosotros estar de olvidar eso, ¿no? Yo creo que no es posible. Y los mexicanos les quitaron Texas. ¿no? Entonces, ya hay que superar esas interpretaciones históricas son, digamos, muy politizadas. Sí. Y yo creo que no nos sirven para nosotros, no son de utilidad. Claro. Yo creo que lo que ocurrió en el siglo XIX es la decisión de los grupos humanos y de sus élites, que decidieron unos ser norteamericanos, primero querían ser independientes y después terminaron uniéndose a los Estados Unidos, y otros ser mexicanos o ser centroamericanos. Es decir, quienes deciden todo esto son los procesos mismos que se van dando al interior de todas estas provincias, ¿no? Y no son caprichos y en el caso de Chiapas yo creo que sí hay una presión mexicana por Chiapas, porque Chiapas es muy importante estratégicamente. Estratégicamente Chiapas es geográficamente muy privilegiada, pero también muy desafortunada, porque por aquí nos pasa todo lo bueno y todo lo malo. Claro, y hay que reconocer que sí hay una deuda histórica, ¿no? Histórica, pero no manejarlo tal vez como eso de… Como reclamo. Como reclamo, sí, pero no como en el sentido de separatista. No, mira… que son más… Tienen fines políticos. Yo personalmente sí escucho personas que opinan eso hoy y antes, pero yo creo que la decisión de unirse a México
fue una decisión muy atinada, muy afortunada, porque eso, con todo y que el centro no nos ve como nos debiera ver, ha significado también transformaciones que han llegado a Chiapas, querramos o no, ¿sí? Nosotros, a partir de que nos incorporamos a México, todos los acontecimientos de la República Mexicana nos han llegado aquí también, a Chiapas, y somos parte de esa gran nación que se inicia a partir de 1824, ¿no? Con la República. Entonces, yo creo que lo que le falta a quienes gobiernan a esta República es ver los aportes chiapanecos, no solamente en el terreno económico, porque hay quienes dicen de pronto que Chiapas aporta menos al PIB que otros estados, pero que nos dan mucho más que aquellos que producen más al PIB. Pero lo que Chiapas aporta a la República Mexicana no lo aporta ningún estado de la República Mexicana, que es también parte del PIB mexicano. Nosotros tenemos ciertamente unos sitios arqueológicos que no los tiene ningún otro estado de la República Mexicana. No, y el agua, y bueno, y todo lo que se produce, el petróleo, la energía eléctrica no se contabiliza en Chiapas, se contabiliza donde están las oficinas centrales. Exactamente. En fin, ahí tenemos hay cuentas que hacer. Y merecería también otro programa, ¿no? Lo que yo sí estoy de acuerdo, doctor, y es lo que estamos promoviendo, es de que en lugar de centrarnos en una discusión que no va a llevar a nada, sí aprovechar estos momentos, no solamente en este año, sino en el 2024, para proyectar a Chiapas, ¿no? A nivel mundial, ¿sí? Y no solamente con la historia, con el civismo, sino a nivel artesanal, turístico, nuestros productos que lleguen hacia insertarnos. El tema de la recuperación económica es muy importante ahorita con lo de la pandemia y hay que vincularlo. Eso traería mayor bienestar a nuestra población, a los indígenas, a los artesanos, ¿no? Proyectarnos a ese nivel. Entonces, un programa así, pero bueno, ya es claro, eso parte de otra. Daría para muchos programas más, pero sí. Yo creo que ciertamente es muy importante reivindicar este proceso de la independencia. Fue un proceso que no solamente es 28 y después sucesivamente, sino todo lo que está detrás de todo esto. Es importante reivindicarlo porque, bueno, a veces nos centramos más en anécdotas. Por ahí alguien dijo que en este año se terminaban los 200 años y no sé qué. No hay nada, ¿no? Sí. Cualquiera puede ver el acta de incorporación a México, claro, y ahí nos establece inicio y final. Lo que tendremos que estar discutiendo son nuestras afinidades, tanto con el resto de la República como con Centroamérica. Claro. Yo creo que en este tiempo es una época de integración, más que de desintegración, y reconocernos las afinidades culturales, económicas que tenemos con Centroamérica y también con lo mexicano. Es decir, en esta época de la globalización. Tratan de equiparar el proceso de Federación de Chiapas a México como un convenio entre dos estados, ¿no? En materia de derecho internacional como Japón, como Hong Kong o Panamá, cosa que no es cierto. Es una federación, un proceso de federación e integración a un sistema federal, ¿no? Además, si vamos a la historia más antigua, somos parte de Mesoamérica, ¿verdad? Y como parte de Mesoamérica compartimos identidades culturales, religiosas, económicas, con todos los pueblos que estaban asentados aquí en Mesoamérica y que siguen asentados todavía en Mesoamérica, ¿no? Pues bueno, muy interesante, ¿no? Todo el entorno, el contexto socioeconómico en el que se da este proceso de la independencia de Chiapas y que nos permite entender no solamente esta época, sino buena parte del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Algo que quieras comentar, cerrar. Yo quisiera más bien agradecerte esta oportunidad para dirigirme a un público que yo considero de los públicos más letrados y más progresistas de Chiapas, como es por alguna razón es la capital de Chiapas, y bueno, que yo llamaría a la reflexión
de estos acontecimientos, más allá de la politización que a veces se pretende hacer de ellos, ¿no? Este acontecimiento es un acontecimiento fundacional de lo que somos ahora nosotros, los chiapanecos. Pero igual de fundacional es el surgimiento de regiones económicas, culturales, porque hay que señalarlo, son los llanos Tuxtla y Tapachula, o además de élites económicas diferentes a la élite tradicional, son también centros culturales diferentes, ¿no? Con poblaciones que llegaron ahí que son totalmente diferentes. Y aquí hay una amalgama, una aleación de diferentes culturas que somos los que nos designamos ahora como chiapanecos, ¿no? Y fundamentalmente en los valles centrales. Así es. ¿No? Pues muy bien, muchísimas gracias, doctor Gracias Juan a ti, González Esponda. Marco. Vamos a seguir hablando del Bicentenario con otras personalidades que nos van a compartir sus opiniones. Les agradecemos que estén pendientes y bueno, si nos pueden dejar sus comentarios aquí en el espacio que tenemos en la página de Facebook, se los agradeceríamos, trataremos de darles una respuesta y también que lo vamos a compartir en el canal Tuxtla Cultural TV. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. A la Casa de la Cultura también. Muchas gracias.